En esta tercera parte de la conferencia 388 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a seguir mostrando todo lo que teníamos preparado del último que ha acontecido, especialmente con el tema de la guerra en Ucrania. Pero ya sabéis, no es lo único, hay más alrededor que va íntimamente ligado a todo ello, porque esto no va solo de guerra en ese lugar, irá de guerra en muchas partes de este mundo. Pero sobre todo estad atentos a las declaraciones del Papa que vamos a analizar y vamos a comentar, porque desde luego no tienen desperdicio, por desgracia. Vamos a empezar. Pues como es habitual, empezamos poniendo una noticia que ha surgido entre ayer y hoy. Tiene que ver con incendios y precisamente muy cerca de Barcelona. 3 muertos y un herido grave en el incendio de una vivienda en Santa Coloma de Gramenet. En fin, ya veis que evidentemente las desgracias no van parando por ningún sitio. Pero vamos a centrarnos directamente ya en este tema, que es el de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, que una vez más os digo, miradlo en consonancia con lo que estamos presentando de Gog y Magog. Y cómo no, recordad siempre las conferencias que presentamos sobre Daniel 11, versículos finales, porque realmente todo va ligado. Y empezamos directamente con esta primera noticia. Bulgaria ve riesgo real de una guerra en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Bulgaria, considerado prorruso, choca con la postura del primer ministro búlgaro, que se ha mostrado dispuesto a enviar ayuda militar a Kiev, poniendo en juego la estabilidad del gobierno en ese país. Bueno, una vez más, división entre algunos, pero además, como no, amenazas de que se ve venir que algo va a pasar en Europa y no va a ser precisamente florecillas. El presidente búlgaro, Rumen Radev, ha advertido este domingo de que existe un riesgo real de guerra a nivel de toda Europa e incluso a nivel mundial como consecuencia de la guerra en Ucrania. El riesgo de que la guerra llegue a ser paneuropea o incluso global es real, ha afirmado Radev en su intervención por el 1 de mayo. El mandatario búlgaro ha recordado que las explosiones reverberan en el corazón de Europa. Nuestras casas, nuestros hijos, nuestra patria y la naturaleza pueden ser víctimas de esta escalada, ha señalado. Por ello, ha señalado que nuestro deber patriótico es no permitir que Bulgaria se implique en la guerra de Ucrania. Radev, considerado prorruso, se posiciona así claramente frente al primer ministro Kirill Petkov, que se ha mostrado dispuesto a enviar armamento a Ucrania. La coalición liberal, socialista de 4 partidos que lidera Petkov, está dividida en esta cuestión hasta el punto de que los socialistas han amenazado con dejar el gobierno si se decide enviar armamento y munición a Ucrania. El próximo miércoles la Asamblea Nacional tiene prevista una sesión para aprobar un posible envío de ayuda militar a Kiev. En fin, veremos cómo termina esto, pero sí, se habla ya de guerra posible, más que posible en Europa y a nivel mundial. Turquía reitera que la OTAN no entrará en el conflicto en Ucrania, pero responderá en caso del más mínimo ataque a cualquier aliado. Bueno, el otro gran actor del panorama de Medio Oriente. Desde el inicio del operativo militar de Moscú, los socios de la Alianza Atlántica han proporcionado a Kiev más de 8.000 millones de dólares en ayuda militar. Casi nada, ¿eh? El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, aseguró este domingo que la OTAN no intervendrá en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania,
pero prometió que Ankara sí saldrá en defensa de sus aliados en la alianza en caso de cualquier ataque. La posición de la OTAN es clara. No entraremos en la guerra de Ucrania, pero responderemos si se produce el más mínimo ataque a cualquier aliado, afirmó el canciller. Con lo cual, ¿de quién se están poniendo a favor? Sí, van como de neutrales, pero si hay un ataque a los aliados, ellos también intervendrán. Entonces, ¿contra quién se pondrían? Contra Rusia. Y recordemos que Turquía está en ese balanceo continuo, haciendo un gran equilibrio entre Oriente y Occidente, entre jugar y estar a bien con unos y con otros, pero que siempre está en el punto de mira de todos, porque saben que están jugando con ellos, pero los necesitan. Bueno, aquí ya se están decantando de un modo muy claro hacia ¿quién? No hacia Rusia, precisamente, ¿eh? Y esto tenerlo presente por lo que iremos presentando, como os decía, en un tema que ya estamos tratando y que vale la pena que vayáis siguiendo porque ya hablamos de Turquía en la profecía, en los tiempos finales, pues más deberemos hablar aún. Y atención también a esto, tensión diplomática entre Rusia e Israel tras la comparación de Lavrov sobre los orígenes judíos de Hitler y Zelensky. Son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico, lamentó el ministro israelí. Sí, eso es lo que dijo Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que mira por dónde, Hitler tenía orígenes judíos, pero Zelensky también, con lo cual está haciendo una comparativa. Y esto ha desatado una gran tensión diplomática. Pero sobre todo, quedaos con esta situación. Rusia se está enemistando con Israel. Sí, tened esto presente por lo mismo que os he dicho hace un momento sobre Turquía. Tenedlo presente, por favor, no lo olvidéis. Sigamos. Ucrania está convencida de que Putin ya ha tomado la decisión de atacar Moldavia. Según The Times, Kiev teme que el ataque se lleve a cabo el próximo 9 de mayo, o sea, de aquí a 5 días, coincidiendo con el llamado Día de la Victoria en Rusia. Ante la deriva de la invasión rusa de Ucrania, Moldavia ha solicitado en las últimas semanas su adhesión a la Unión Europea y ha exigido públicamente que los soldados rusos que están desplegados al este del río Dniester abandonen el país. Hay 1.500 soldados rusos ahí desde hace tiempo y el ejército de Moldavia son 3.500 solo. En fin, ya veis qué situación también. ¿Le va a tocar ahora a Moldavia? Nikolai Patrushev, un silovik radical y beligerante para sustituir a Putin si al presidente ruso le falla la salud. Ya sabéis que se está rumoreando mucho de que está enfermo, que tendrá que ser operado, de cáncer probablemente, etcétera, etcétera. Y Putin debería quedar al margen. Si esto es así, ¿quién lo va a sustituir? Pues ya veis, el máximo asesor de seguridad de Putin, que defiende que Occidente está en guerra con Rusia hace tiempo. Y aquí tenéis precisamente a Nikolai Patrushev, cuando le está dando la mano precisamente Putin. Mirad qué nos cuentan sobre esta persona, realmente interesante, ¿eh? Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania se viene especulando sobre la salud de Vladimir Putin. Lo último lo contaba hace unos días el diario inglés The Sun. Aseguraba que el líder ruso se va a someter en breve a una operación quirúrgica relacionada con un supuesto cáncer. Y si Putin pasa por el quirófano, ¿quién ocupará el poder en su ausencia? Todo indica que el control del país y de la guerra quedaría en manos de su asesor más radical. Según una fuente interna del Kremlin, sería Nikolai Patrushev, considerado de la línea dura del régimen. Patrushev, de 70 años, fue director del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, principal organización sucesora del KGB soviético, desde 1999 hasta 2008. Ese año pasó a ser secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, de modo que forma parte del Siloviki, el círculo íntimo de Putin. En la jerga política rusa, un silovik es un político que ha llegado a la política después de haber trabajado para los servicios de seguridad militares o similares. La palabra se traduce literalmente como hombres fuertes o gente de fuerza. A los silovik les llaman también securócratas. Mirad qué nos va diciendo, vamos a ir destacando estas frases que también van apareciendo aquí, que iremos encontrando en el texto.
Para contener a Rusia, Occidente intenta desestabilizar la situación sociopolítica del país y erosionar los valores espirituales y morales tradicionales rusos. Puede parecer una tontería, ¿eh? Pero ya sabéis, como estamos diciendo, que esta cuestión va de guerra entre Vaticano e Iglesia Ortodoxa rusa, hacer ceder a Rusia, que va íntimamente ligado al poder de la Iglesia Ortodoxa de allí. Y sí, ¿qué hace Occidente? Claro, con todo lo que ha ido haciendo, pues minar los valores espirituales y morales tradicionales rusos de la Iglesia Ortodoxa. ¿Y con qué fin? ¿Con qué objetivo? Evidentemente, hacerlos sucumbir. Si van dejando la cuestión tradicional rusa, no serán tan fuertes. Es lo que pasa en Europa cuando dicen que se va dejando el cristianismo de lado y pasa lo que pasa. Bueno, pues bien, ahora esto es un objetivo claro que hemos venido diciendo durante mucho tiempo y que se está mostrando, ya veis con qué tipo de frases, que lo están cerciorando, ¿eh? Los mayores silovik de Putin son Sergei Ivanov, Víctor Ivanov, Sergei Shoigu, Alexander Bortnikov, Sergei Naryshkin y Nikolai Patrushev. Todos ellos ocupan o han ocupado puestos clave en el gobierno ruso. Como principal asesor de seguridad nacional de Putin, Patrushev es visto como un arquitecto clave de la estrategia de guerra de Ucrania. De hecho, es la persona que convenció al presidente ruso del concepto de desnazificación del país dirigido por Volodymyr Zelensky. Patrushev defiende la teoría de que Occidente está en guerra con Rusia. Para contener a Rusia, Occidente intenta desestabilizar la situación sociopolítica del país, inspirar y radicalizar el movimiento de protesta y erosionar los valores espirituales y morales tradicionales rusos, declaró al periódico Rossiyskaya Gazeta en marzo de 2021. Autor de la Estrategia de Seguridad Nacional rusa. Sin duda, es un halcón, aunque seguro que en el círculo íntimo de Putin no hay palomas. Es una de las figuras más beligerantes dentro del círculo íntimo de Putin y no ha ocultado su creencia de que Rusia se encuentra ya en una lucha no declarada con Occidente, escribía en julio del año pasado Mark Galeotti de The Moscow Times. Es una de las figuras más beligerantes dentro del círculo íntimo de Putin. Y así se refleja en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia, actualizado y publicado en mayo de 2021. En ese texto se afirma que Rusia podría utilizar métodos de fuerza para frustrar o evitar acciones inamistosas que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación Rusa. Un año después, el ejército ruso invadía Ucrania. O también los valores espirituales, morales y culturales históricos tradicionales rusos están siendo atacados activamente por Estados Unidos y sus aliados, así como por empresas transnacionales, organizaciones extranjeras sin ánimo de lucro, no gubernamentales, religiosas, extremistas y terroristas. Bueno, es lo que dice que están haciendo desde fuera hacia dentro de Rusia para que Rusia termine cediendo por todos lados. La nueva estrategia pinta un cuadro más alarmante sobre las amenazas que enfrenta Rusia por parte de Occidente, describía Galeotti hace un año. Miembro del Royal United Service Institute y profesor honorario de la UCL, a este analista no le cabe duda de que la actualización de la estrategia de seguridad rusa llevaba la huella de Patrushev, al que califica de paranoico. Mirad qué llega a decir. No les gustaba que el zar ruso no reconociera su liderazgo político y moral. En opinión del posible sustituto de Putin, la campaña de rusofobia, o sea, contra los rusos, desatada en Ucrania antes de la guerra, era consecuencia de la propaganda occidental, propaganda que, según él, viene de los tiempos de Iván el Terrible. No les gustaba que el zar ruso no reconociera su liderazgo político y moral, ha dicho Patrushev. Y por eso ya se sabe qué pasó con el zar, ¿no? Bueno, esta es la explicación que él da. Cuestión de valores. El principal asesor en defensa de Putin sostiene que la caída y descomposición de la Unión Soviética desató totalmente las manos de la élite neoliberal occidental y así, defiende Patrushev, pudieron imponer sus valores. Por ejemplo, el padre y la madre están siendo rebautizados como padres número 1 y 2. Quieren dar a los niños el derecho a determinar su propio sexo.
y en algunos lugares han llegado al punto de legalizar el matrimonio con animales, aseguró en septiembre del año pasado en una entrevista a la publicación rusa Argumentos y Falsedades. Fijaos que él tiene muy claro los conceptos morales y espirituales, que son los mismos que tiene la Iglesia Ortodoxa rusa, pero que Occidente está haciendo saltar por los aires, porque se dice que hay base cristiana en Occidente, pero desde luego cada vez hay menos cristianismo auténtico. Y esto es lo que ellos no quieren que suceda en Rusia. Sí, fijaos cómo continuamente siempre se nos está posicionando entre estos son los buenos y estos son los malos, y si no caes en un lado tienes que caer en el otro. Cuidado con lo que dices porque apoyas a los malos, y así continuamente. Y esto se está haciendo en todo, con el tema de vacunas, de vacunados y no vacunados, con esto y con tantas cosas más, como todo lo que se está diciendo sobre LGTBI, etcétera, etcétera, tantas cosas más. Bueno, pues están mentalizando a la gente para que vaya bajo unos patrones y si no, eres de los malos. Bueno, pues aquí hay toda una explicación de por qué ellos no quieren que Occidente los mine. ¿Es solo esto? Evidentemente hay muchas más cosas, pero esto ciertamente pesa, porque como siempre decimos, la Iglesia Ortodoxa rusa no se quiere someter al Vaticano, que es el que en el fondo ha estado haciendo esos cambios a través de las sociedades secretas, financiando una serie de mentalidades y propaganda de todos los medios para que la gente cambiara su posicionamiento cristiano, moral, para lo que hay ahora. Y en Rusia saben de qué va el juego, al menos en esto seguro. Y no estoy defendiendo ni a unos ni a otros, ni yendo en contra de unos ni de otros, porque como siempre digo, aquí no hay muchos santitos sueltos, en ningún lado. Pero lo que hay, y lo mostramos. Guste o no guste, es lo que hay. Se diría que Patrushev y otros muchos siloviki de Putin quieren restaurar el imperio ruso. Eso opina Andrei Kolesnikov, miembro del think tank Carnegie Moscow Center. Ya veis, como hay el Instituto Carnegie, también en Moscú hay esto. Se trata de una de las corrientes más oscuras del nacionalismo ruso, multiplicada por el imperialismo. Claro, lo dice Carnegie Moscow Center. Y si sabéis algo del Instituto Carnegie, ya sabéis que estaba financiado precisamente por las élites de sociedades secretas. Curioso. Bueno, ¿cambiarían mucho las cosas si efectivamente Putin se ausenta una temporada? Todo indica que no. Como explicó a 20 minutos el coronel del Ejército de Tierra y exagregado de defensa en Moscú, se personaliza en Putin, pero si Putin no estuviera, la guerra no se iba a terminar, porque su gobierno tiene un más que importante apoyo social. Una vez más, recordad que os he dicho que miréis estos temas en consonancia con lo que presentamos de Gog y Magog. ¿Vale? Sigamos. Atención a esto porque antes hemos citado algo y ahora vamos a adentrarnos más. Israel acusa a Lavrov de antisemitismo y exige al embajador ruso explicaciones. Vamos a ver qué nos dicen. El ministro de Exteriores, Yair Lapid, señaló que los comentarios de su homólogo ruso son la forma más baja de racismo contra los judíos y que los hebreos no se suicidaron en el Holocausto. Vamos a contarlo todo para que veáis de qué va el tema. El Ministerio de Exteriores en Jerusalén convocó al embajador ruso en Israel para exigirle aclaraciones tras los insólitos comentarios del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a la televisión italiana. El Ministerio de Exteriores anunció que convocará al embajador ruso, Anatoly Viktorov, y condenó los dichos de Lavrov sobre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Tras las graves declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el Ministerio de Exteriores convocó al embajador de Rusia en Israel para aclaración con el director general adjunto de Asuntos Euroasiáticos, apuntó la Cancillería en Jerusalén. Lavrov manifestó durante una entrevista ofrecida al canal italiano que el hecho de que Zelensky sea judío no niega los elementos nazis en Ucrania. Creo que Hitler también tenía sangre judía y agregó que algunos de los peores antisemitas son judíos. Bien, ¿lo que dice es toda una tontería o hay algo de veracidad en ello? Vamos a hacer un recordatorio histórico. Torquemada, el gran inquisidor español, ¿qué procedencia tenía? Bueno, da que pensar, ¿no?
¿Pero es siempre así? Evidentemente no, pero hay casos en que eso sucede. Propios judíos que luego van contra judíos, por lo que sea, por intereses, por miedo, por a saber qué. Pero en este caso es cierto que Hitler tenía sangre judía. Ahora hablaremos un poco de esto. Zelensky podría promover la paz deteniendo las órdenes ilegales a sus soldados nazis, añadió el ministro ruso. Vaya declaraciones, ¿eh? El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, calificó de racistas y antisemitas los dichos de Lavrov. Los comentarios del ministro de Exteriores Lavrov son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico. Los judíos no se suicidaron en el Holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo. Vaya. El ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, el laborista Nachman Shai, también condenó los comentarios de Lavrov. No, señor Lavrov, Hitler no tenía sangre judía, y repetir esta abominable falsedad lo culpa por el peor crimen antisemita en la historia contra los judíos. Culpar a los judíos por los crímenes contra los judíos es intrínsecamente antisemita. Usted debe retractarse de estos comentarios de inmediato. Los historiadores han rebatido repetidamente las persistentes teorías de conspiración de que el líder nazi Adolf Hitler tenía alguna ascendencia judía y que eso pudo haber motivado su antisemitismo y el genocidio de 6 millones de judíos. El ministro de Comunicaciones, Yoav Hendel, calificó los comentarios de Lavrov de delirantes y aseveró que tenían como objetivo justificar las cosas terribles que Rusia está haciendo en Ucrania. Para precisión histórica, Hitler no tenía sangre judía y lo que está sucediendo en Ucrania es indignante, declaró Hendel a la radio del ejército, Galei Tzahal. Bien, ya sabéis, en teorías conspiranoicas, o así lo llaman, dicen que Hitler era hijo de una criada de una casa de señores judíos. Sí, o sea, un hijo ilegítimo. Y esto hizo que después se rebotara, etcétera, etcétera. Ya sabéis que también se habla de que era un cierto tipo de familia y ahora dicen no, porque en esa época esa familia no podía estar en ese lugar por las circunstancias que habían. Y otros ya decían directamente que en verdad era hijo, sí, de una criada que servía en casa de alguien de los Rothschild. Es otra parte de esa teoría que dicen de conspiración. ¿Realmente se puede saber eso? Pues yo no lo sé, no lo sé. Se debería investigar mucho. Hay investigadores que ya lo descartan totalmente y otros que dicen que sí, pero esos son considerados conspiranoicos. A pesar de todo, es curioso porque cuando estaba leyendo este artículo encontré algún otro que estaba hablando que había, precisamente en Rumanía, un señor que era judío y se encontró su lápida en el cementerio donde ponía que se llamaba Adolf Hitler. Sí, que verdaderamente no era el Adolf Hitler que conocemos y del que tratamos aquí, sino que era otra persona que se llamaba igual que el famoso Adolf Hitler, que hizo todo lo que ya sabemos. Bien, pues claro, da que pensar, porque dicen que no tenía origen judío y se llama Adolf Hitler igual que el otro que sí era judío. Bueno, no sé, al menos da que pensar. ¿Será que era por parte de la madre, que ese señor venía de judíos, o era por parte de los dos padres y Hitler? Pues bueno, señores, yo de momento no lo sé, pero claro, son cosas que al menos hacen pensar un poco. A partir de aquí, bueno, si alguien quiere indagar, perfecto, y a ver qué encuentra. Pero cuidado porque hay mucha desinformación al respecto por los dos lados, eso seguro. Bien, sigamos. Pero yo no sé si os ha quedado claro que la tensión está entre ¿quién? Rusia e Israel. Una vez más, estad atentos a lo que presentaremos en estos temas de Gog y Magog, porque ya hemos dado indicios de muchas cosas en noticias que han ido aconteciendo y que tienen que ver con Rusia e Israel desde hace tiempo. Y esto normalmente se comenta muy poco. Y no es precisamente algo que sea para darse muchos abrazos entre ellos, sino más bien todo lo contrario. ¿Se está preparando algo? Vimos que también estaban apoyando a los palestinos, me refiero a Rusia.
por todo el tema del monte del templo, donde hay la mezquita de Al-Aqsa. Vimos cómo había también ejércitos en los altos del Golán por parte rusa, cercando la zona de Israel. Bueno, pues si no empezamos a darnos cuenta de las cosas, no sabremos interpretar bien la profecía y nos vamos a convertir en besugos espirituales. ¿Queremos eso? Alguien dice, ¿qué importa seguir las noticias y ver lo que hacen unos y otros? Ya vendrá todo cuando tenga que venir. Y no se están dando cuenta de lo que está aconteciendo, cómo cumple con las profecías. Y no se dan cuenta que esto debe servir para abrir los ojos de los que no creen, para que vean que las pruebas están delante nuestro y que las profecías se están cumpliendo y que por tanto Jesús va a venir muy, pero que muy pronto en 2031. Sí, en 2031, tal como se ha demostrado. Bien, pues a partir de aquí, que cada uno decida. Pero desde luego, querer ser besugo espiritual es sumamente grave, porque te vas a perder tú y vas a hacer perder a muchos con tu influencia negativa sobre la verdad. Pero bien, sigamos. Una vez más os estoy dando piezas de los puzzles que ya no son tantos, es que en verdad es todo uno. Parecen que son piezas tan distintas y deben ser de otro puzzle. No, no, son del mismo. Irlas colocando, porque dentro de poco ya tendremos el cuadro completo con la ayuda de Dios. Turquía anuncia que 61 miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán fueron neutralizados durante su operación militar en el norte de Irak. Bien, ya veis también, una vez más, Turquía por esos alrededores y con Irak. ¡Qué situación! Taiwán extrae lecciones del conflicto en Ucrania a fin de prepararse por si Pekín decide lanzar su propia operación militar. Cuando hay una guerra necesitamos amigos y aliados que apoyen a Taiwán, como en el caso de Ucrania, aseguró el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores. Es que se lo ven venir también, ¿eh? Y se lo ven venir, ¿por qué? Porque se está generando que eso se haga. Sí, como decíamos al principio por ese señor de Bulgaria, esta guerra pinta que no solo va a ser en Europa, sino que se va a extender por el mundo. Y ya veis qué motivos hay, porque todo esto no pasa porque sí. Taiwán ha observado con atención el conflicto en Ucrania y ha extraído lecciones para defenderse si Pekín decide lanzar su propia operación militar. Advirtió el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, en una reciente entrevista con CNN al comparar las relaciones entre la isla y China con las de Ucrania y Rusia. Tratamos de ver qué podemos aprender de Ucrania para defendernos, dijo Wu. No, no os estoy asustando, es que se llama Wu. Y aseguró que Estados Unidos y otros países acudirían en ayuda de Taipei, lo que podría impedir que el gobierno chino dé un paso de tal naturaleza. Según el ministro, Taiwán ha sacado dos conclusiones del conflicto. La primera es la capacidad asimétrica. En su opinión, los militares ucranianos utilizan pequeñas armas personales para enfrentarse a un gran enemigo, por lo que el gobierno taiwanés necesita hacer más inversiones en ese sentido. La segunda es la defensa por parte de la población civil. A su juicio, todos los hombres ucranianos quieren servir en el ejército y quieren ir a las zonas de guerra. Ese tipo de espíritu es envidiable para el pueblo taiwanés, declaró Wu. El ministro agregó que la gente en Taiwán está lista y preparada para defenderse. Cuando hay una guerra necesitamos amigos y aliados que apoyen a Taiwán, como en el caso de Ucrania, dijo Wu, y destacó que Washington sigue enviando dinero y armas a Kiev. Además, estimó que el gobierno chino debe estar pensando o calculando cómo Estados Unidos y otros países ayudarían a la isla. Si Taiwán no tiene apoyo, creo que sería una luz verde para la agresión, declaró el ministro. Por tanto, ya veis qué comparativa. Sí, todo lo que aquí nos cuenta entre Ucrania y Rusia y lo que puede ser Taiwán y China. ¿Y a quién van a buscar cobijo? A Estados Unidos. ¿Y con base a qué? Pues el mejor de los armamentos y poder militar para disuadir a China que no haga nada que ellos no quieran en Taiwán. Y ya vimos cómo hace años que en Taiwán se ha ido preparando, sí, no solo por una cuestión de comercio que interesaba a Occidente, etcétera, sino también vimos movimientos de colores llevados a cabo por los jesuitas. Sí, señor, no olvidemos eso,
Y a partir de allí todo se complicó aún mucho más. Qué cosas, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho que los jesuitas son los que quieren minar a China y están utilizando todo lo que pueden, incluso a los de Falun Gong, ¿eh? De los cuales ya hablamos también? Bueno, pues así en todas partes, oiga. Estados Unidos y Corea del Sur realizarán la próxima semana ejercicios militares conjuntos. Bueno, ya sabéis por qué, porque Corea del Norte tampoco para en su programa balístico. La Casa Blanca dice que una guerra nuclear no puede ganarse y subraya que Estados Unidos no combate en Ucrania. Bueno, no combate con soldados, pero les da todo el armamento y lo que haga falta, y dinero a montones. Por tanto, es como si combatiera, que es lo que entonces alega Putin para decir es que en el fondo es lo mismo, y que por tanto se ve con derecho a poder atacar si llega el punto en que sucede algo, ¿eh? Bueno, es que se está jugando con fuego por todos lados, pero una vez más, recordad que mientras ellos no entran en guerra abierta, están utilizando a otros para hacer ir debilitando a China. Perdón, a Rusia, pero a China también por otro lado, por supuesto, con Taiwán. En respuesta al embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, criticó la retórica irresponsable por parte de Rusia. No cederemos al chantaje nuclear, pero tampoco toleraremos un ruido de sables nuclear ni una política de riesgos calculados sobre el asunto nuclear, dijo, antes de añadir que Estados Unidos está preparado para disuadir una agresión nuclear contra el país. Ya veis, por lo que dicen, lo tienen bien. Si son agredidos nuclearmente, tienen una buena respuesta para que eso no les afecte. En fin, ya veis que el tema va de asunto nuclear, ¿eh? No son bromas. Pero bien, atención a esto, porque creo que es la clave absolutamente de todo. Sí, sí, de lo que hemos venido mostrando, de por qué hay esa guerra en Ucrania en verdad. El Papa, estoy listo para encontrarme con Putin en Moscú. ¿Cuántas veces hemos dicho que el objetivo del Vaticano, cuál es? China, sí, pero ¿cuál más? Rusia. ¿Y qué hemos venido mostrando al respecto? ¿Será que no hemos mostrado cosas y cosas, Y mientras, por un lado, en los medios de comunicación solo se habla de que el papado, el Papa en persona, todo el Vaticano, quieren la paz y sufren por los que lo están pasando tan mal allí, son masacrados, etcétera, etcétera, y no os dicen absolutamente nada de todo el movimiento que ellos están haciendo para que esto se produzca. Ni os lo van a decir nunca. Qué triste. Y la gente tomando un bando o el otro acérrimamente y odiándose a muerte. Si supieran la verdad, ¿por qué creéis que dice Apocalipsis 18 que al final se van a regirar contra la bestia? Cuando vean cómo los han manipulado por todos lados, al mundo entero. Pues ya os podéis imaginar por qué. Lástima que cuando despierten a todo eso va a ser ya demasiado tarde, porque en el fondo tampoco habrán buscado la verdad para seguir al Señor de verdad. Bien, vayamos con esta entrevista. Francisco, en conversación con el director del Corriere della Sera, Luciano Fontana, dice, siento que antes de ir a Kiev debo ir a Moscú. Lo que está claro es que se están probando armas en esa tierra. Para eso se hacen las guerras, para probar las armas que hemos producido. ¿Es solo eso? Bueno, eso en parte, pero esas guerras se provocan también por alguien y por algo. Ha repetido la frase muchas veces en estos días. Con amabilidad y una amplia sonrisa, es lo primero que nos dice Fiorenza Sarzanini, subdirectora del Corriere Sera, participa en la entrevista. Nada más entrar en el salón de Santa Marta. O sea, solo entrar ya lo ven así, amabilidad y amplia sonrisa, con el tema que iban a tratar. Discúlpenme si no puedo levantarme a saludarles. Los médicos me han dicho que tengo que estar sentado por mi rodilla. Sí, ya sabéis que ahora lo iban a infiltrar, ha tenido que hacer actos sentado porque no se puede levantar, le dicen que no lo haga, que no ande. Hoy el Papa Bergoglio deberá someterse a una pequeña operación, una infiltración, para superar un dolor que no le permite moverse, participar como quisiera en las audiencias y encuentros con los fieles.
Tengo un ligamento roto, se me va a intervenir con infiltraciones y se verá, dice. Estoy así desde hace tiempo, no puedo caminar. En el pasado los papas solían ir con la silla gestatoria. Hace falta también un poco de dolor, de humillación. Sí, la silla gestatoria, ¿sabes? Los llevaban bajo palio incluso, ¿eh? En brazos, como si fuera el Egipto con los faraones y sus esclavos. Bueno, pues ahora dice que con esa comparativa, él, claro, no va así, como hacían otros papas, y que, bueno, hace falta el dolor y la humillación, y siempre mostrándose así desde que inició su pontificado. Vaya pedazo de teatro. Pero esta no es la principal preocupación del pontífice. Hablar de lo que está ocurriendo en el corazón de Europa le causa tormento. Ya. Deténgase. Detengan la guerra es el llamamiento que lleva gritando desde el pasado 24 de febrero, cuando los ejércitos rusos invadieron Ucrania y la muerte y la destrucción se convirtieron en una parte terrible de nuestras vidas como europeos. Sigue repitiendo ese llamamiento con el desconsuelo de quien ve que no pasa nada. Hay una vena de pesimismo en las palabras con las que Bergoglio recuerda los esfuerzos que está haciendo junto con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, verdaderamente un gran diplomático. En la tradición de Agostino Casaroli, sabe moverse en ese mundo, tengo gran confianza en él y en él me confío. Para obtener al menos un alto el fuego. El Papa Bergoglio pone en fila todos los intentos y repite varias veces que está listo para ir a Moscú. Está listo para ir a Moscú. El primer día de la guerra llamé por teléfono al presidente ucraniano Zelensky, nos dice el Papa Francisco. En diciembre había hablado con él para mi cumpleaños, pero esta vez no llamé. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, les dije que por favor se detuvieran. Luego le pedí al cardenal Parolin, tras 20 días de guerra, que hiciera llegar un mensaje a Putin de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin concediera algunas ventanillas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no pueda ni quiera realizar este encuentro en este momento. Pero, ¿cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace 25 años con Ruanda vivimos la misma experiencia. Fijaos, él hace llegar directamente a Putin, a través del cardenal Parolin, que se puedan juntar, reunirse en Moscú, en Rusia. ¿Y qué hace Putin? Se hace el sueco. Bueno, es ruso, se hace el sueco. Ya sabes, aquí es una expresión que hacerse el sueco quiere decir que se desentiende totalmente, como si no se enterara de nada, ¿eh? Bueno, pues, ¿por qué? Pues por todo lo que venimos diciendo. Y eso que Putin ha estado más de una ocasión en el Vaticano con el Papa, ¿eh? Pero ahora no pasa por el aro, porque la Iglesia Ortodoxa rusa no pasa por el aro y por eso no le dejan ir a Moscú, ir a Rusia, que siempre ha sido el sueño de este Papa, pero cuidado, no de este Papa, sino desde que Rusia se les escapó totalmente ya de las manos y el poder de la Iglesia Ortodoxa rusa se hizo preponderante y apartando y dejándole de lado al poder del obispo de Roma, el Papa. Bueno, pues ahora entendemos el porqué de la guerra o aún no nos hemos enterado de la verdad. Bien, sigamos. La preocupación del Papa Francisco es que por el momento Putin no se detendrá. También intenta razonar sobre las raíces de este comportamiento, sobre las motivaciones que le llevan a una guerra tan brutal. Tal vez los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia hayan llevado al jefe del Kremlin a reaccionar mal y a desencadenar el conflicto. Una ira que no sé decir si fue provocada, dice, pero facilitada tal vez sí. Sí, lo sabe muy bien. Sí, lo que siempre hemos venido diciendo, la alianza de la OTAN lo que ha hecho es cercar las fronteras rusas, apretarlos cada vez más. Y él aquí dice, bueno, no sé si esto ha sido totalmente la provocación, pero al menos ha facilitado que se haya reaccionado así por parte de Rusia. ¿Será que no lo sabe él, que es el que está instigando a todo ello?
Ah, pero como siempre, bueno, da una breve explicación, será por esto, por lo otro, ¿eh? Pero no dirá el por qué, el auténtico por qué. Y ahora los que se preocupan por la paz se enfrentan a la gran cuestión del suministro de armas por parte de los países occidentales a la resistencia ucraniana. Una cuestión que encuentra resistencias, que divide al mundo católico y al pacifista. El pontífice se muestra dubitativo, su doctrina siempre se ha centrado en el rechazo a la carrera armamentística, el no a la escalada de producción de armas que tarde o temprano alguien decide poner a prueba en el campo causando muerte y sufrimiento. No sé responder a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos, razona. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando las armas. Dice que ahora que no sabe si es correcto abastecer a los ucranianos de armas cuando él mismo estaba instando a que se les ayudara con todo lo posible. ¿Pero a qué juega? Es evidente a qué juega, que por desgracia mucha gente no se entera ni se quiere enterar de la verdad. Pero qué bien lo arregla todo, ¿eh? Se sale un poco por la tangente y patam, ya está. Y ya sabéis siempre que una entrevista con el Papa no hay preguntas que no se le hayan formulado antes para decidir si esas se responden o no, ¿eh? Sí, pues mira, qué bien preparado estaba la argumentación. Pero vamos siguiendo, ¿qué más llega a decir? Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas. Claro, pues se van probando armas, pues ya está. Las guerras se libran por eso, para probar las armas que hemos fabricado. Así ocurrió en la Guerra Civil Española antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en parte es verdad, en parte, pero una vez más no dice el por qué se motivó todo esto. Porque la Primera Guerra Mundial, como dijo el exjesuita Alberto Rivera, y le costó también la vida por los propios jesuitas, dijo que quien organizó la Guerra Civil Española fueron los jesuitas por haber sido expulsados de España y no podían tolerar que hubiese una república y el catolicismo no mandara. ¿Y qué hicieron? La venganza. ¿Y a quién utilizaron? A Francisco Franco, el generalísimo. ¿Y a quién utilizaron para esa sublevación? Sí, a esas tropas que ya estuvimos mostrando en una de las últimas conferencias de noticias, que venían de un país musulmán, Marruecos. Y cómo, evidentemente, tanto Mussolini como Hitler, que estaban patrocinados por el mismísimo Vaticano también, al igual que Francisco Franco, le ayudaron para empezar a cargarse España de arriba abajo. Ah, pero de esto ni pío, ¿verdad? Pues mira por dónde a Alberto Rivera le costó la vida. El mismo que declaró que irían a por Rusia y a por China, y cómo utilizarían a la Virgen y sus apariciones para conseguir al final mandar. Pero eso sí, claro, previamente, guerra, y a someterlos sí o sí como fuera. Qué cosas, ¿eh? Y de esto no se dice absolutamente nada. Y el Papa, claro, no sabe nada, solo sabe que se hicieron experimentos con las armas que habían hecho, ¿eh? Ya. El comercio de armas es un escándalo y pocos lo combaten. Hace 2 o 3 años un barco llegó a Génova cargado de armas que iban a ser transferidas a un gran carguero para su transporte a Yemen. Los trabajadores del puerto no quisieron hacerlo. Dijeron que pensaban en los niños de Yemen. Es algo pequeño, pero es un bonito gesto. Debería haber muchos como este. Las palabras de Francisco en la conversación siempre vuelven a lo que es más justo hacer. Muchos le han preguntado por el gesto simbólico de una visita a Ucrania, pero la respuesta es clara. Por ahora no voy a Kiev, explica. He enviado al cardenal Michel Czerny, prefecto del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, y al cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, que fue allí por 4ª vez. Pero siento que no debo ir. Tengo que ir a Moscú primero, tengo que encontrarme con Putin primero, pero yo también soy un sacerdote. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta... Es impresionante, es impresionante. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad mostrada al mundo, y el mundo se lo traga,
porque los medios de comunicación están con él. Y claro, la propaganda cuela a la perfección. ¿Creéis que Dios no va a tener esto en cuenta? Sí, ya puede seguir pidiendo a cada persona y a cada grupito que va a verlo al Vaticano en sus discursitos que diga, pues, por favor, no se olviden de rezar por mí. Ya puede ir diciendo esto, que no lo va a librar nadie de la justicia de Dios. Nadie lo va a librar, porque el Papa sabe muy bien lo que está haciendo y a quién está sirviendo en verdad, que es a su Señor, el diablo, no a Dios. Pero sí, ya lo veis, el malo es Putin, que no quiere abrirle la puerta. Por tanto, el malo es la Iglesia Ortodoxa, que no quiere el ecumenismo con el Vaticano. Si no abren la puerta, ¿qué puede hacer el pobrecito? Es solo un sacerdote. ¿Solo un sacerdote? Si fuera solo un sacerdote, no irían todos los gobernantes del mundo a rendir pleitesía al Vaticano. ¿Podría el patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, ser el hombre que pueda convencer al líder del Kremlin de abrir una puerta? El pontífice sacude la cabeza y cuenta: hablé con Kirill durante 40 minutos a través del Zoom. Durante los primeros 20 minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra. Escuché y dije, no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo santo pueblo de Dios, por eso debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas. El patriarca no puede transformarse en el monaguillo de Putin. Tenía programado un encuentro con él en Jerusalén el 14 de junio. Habría sido nuestro segundo encuentro cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora también él está de acuerdo. Dejémoslo, podría ser una señal ambigua. ¿Sobre quién está poniendo el foco ahora? Sobre Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que en un principio estaba de acuerdo con el ecumenismo, con el Papa de Roma, y los suyos se le echaron encima y le dijeron no. Y ahora mira por dónde, claro, resulta que es el títere de Putin, el monaguillo de Putin, y que esto no puede ser, que se debe dar cuenta porque este hombre está justificando la guerra. Es que es impresionante. Ahora el foco está sobre la Iglesia Ortodoxa rusa. Son los malos de la película junto a Putin. En cambio, el Papa es el bueno, el que busca la paz, el que busca la armonía entre todo el cristianismo, el santo de los santos. Cuánta hipocresía en un momento. Y el mundo sin enterarse de nada. Y está llevando al mundo a la perdición de cabezas. Y Satanás lo está haciendo muy bien a través de esta persona que se hace pasar por tan bueno y que es lo que es, nada de bueno. Qué triste. Y tanta gente sin enterarse de nada. Y diciendo, no, yo a favor de Ucrania, no, yo a favor de Rusia. Y no se dan cuenta quién está liando todo y por qué. Y todo esto debe acontecer, señores, es profecía, y lo veremos, es profecía. Lo vimos en Daniel 11, versículos finales, pues no es todo, señores, aún hay más en la Biblia que habla de esto. Y todo esto se va a cumplir, y el diablo lo va a conseguir a través de todos estos medios que está utilizando para prepararse su falsa venida y hacer sucumbir al mundo entero, haciéndose pasar por Cristo, alterar su ley e imponer la ley dominical contra el pueblo de Dios que siga siendo fiel al sábado, entre otras cosas. Y tanta gente no sabe nada de esto, nada de nada. Incluso muchos cristianos de cualquier denominación. Qué triste. Y los adventistas que deberían saber esto, no dicen ni pío, y encima cambian la interpretación profética. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero Dios levanta un pueblo que diga la verdad para este último tiempo, y la seguiremos diciendo hasta el final. Vaya que se lo haremos con su ayuda, la ayuda de Dios.
Siguen diciendo, la alarma de una guerra mundial en pedazos que el Papa Bergoglio había dicho en años pasados se está convirtiendo, por tanto, en algo que debe sacudir las conciencias de todos, porque según el pontífice, estamos más allá de los pequeños pedazos, estamos en una realidad que realmente puede llevar a una guerra mundial. Fijaos lo que está diciendo ya, y cuando él lo dice, ya sabéis lo que se viene. Guerra mundial. ¿Aún no nos damos cuenta de lo que nos preparan? Solo así podrán conseguir su objetivo de ese nuevo orden mundial. Tenedlo claro. No solo con una pandemia COVID-19, no solo con crisis, necesitan algo más. Mi alarma no fue un mérito, sino solo la constatación de las cosas. Siria, Yemen, Irak, en África una guerra tras otra. En cada pedacito hay intereses internacionales, y es verdad esto, ¿eh? No se puede pensar que un Estado libre pueda hacer la guerra a otro Estado libre. En Ucrania parece que fueron los otros los que crearon el conflicto. Parece que fueron los otros los que crearon el conflicto, dice. Lo único que se imputa a los ucranianos es que reaccionaron en el Donbass, pero estamos hablando de 10 años atrás. Ese argumento es viejo. Ciertamente son un pueblo orgulloso. Por ejemplo, cuando para el Vía Crucis había 2 mujeres, una rusa y otra ucraniana, que tenían que leer la oración juntas, hicieron un escándalo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Recordáis que lo mostramos? Ahora se está metiendo contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Sí, señores, porque también se la tiene votada, se la tiene jugada, porque tampoco han hecho ecumenismo de lleno con Roma. ¿Y qué creéis que va a pasar en Ucrania? ¿Que se van a ir de rositas, que esto va a terminar en nada y se acabó? Hasta que no los dobleguen, no pararán. No pararán. Y seguirán provocando que Rusia ataque y ataque, hasta que cause lo que debe causar, porque eso les beneficia a ellos. No, no solo a los rusos, estoy refiriendo al Vaticano. Vaya cosas que no se cuentan, ¿eh? Pero ya ves, les dice, son un pueblo orgulloso. Sí. Y tanto sin darse cuenta y aún piden la intercesión del Papa en Ucrania. Es que no se enteran de nada, ¿eh? Qué triste. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que no hacemos lo suficiente para que el mensaje llegue a todo el mundo. Porque los ucranianos ya deberían estar informados de esto, para darse cuenta quién los está llevando a todo ello, y pudiesen reaccionar. Al igual que los rusos, y al igual que los países de los aliados, y dejaran a toda esta gente de lado y dijeran, pues, si queréis guerra, os la pegáis entre vosotros, los que mandáis, que estáis sometidos a ese señor de blanco, y a ese señor de negro, que es el Papa Negro, líder de los jesuitas. Pero no lo van a hacer, porque están embaucados, y además sacan beneficio de esas guerras, y del petróleo, del gas, y de todos los negocios que tienen a base de servir a Roma. Y no hablo del gobierno italiano, hablo de Roma, Vaticano. Qué lástima. Y sigue diciendo, después de esto hicieron un escándalo. Así que llamé a Krajewski, que estaba allí, y me dijo, déjalo, no lea la oración. Ellos tienen razón, aunque nosotros no logramos entenderlo del todo. Así que se mantuvieron en silencio. Tienen una susceptibilidad. Se sienten derrotados o esclavizados porque pagaron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Muchos hombres murieron, son un pueblo mártir, pero también tengamos cuidado con lo que puede pasar ahora en Transnistria. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Son un pueblo mártir, el pueblo ucraniano, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco dicen nada de quiénes eran muchos que estaban apoyando en Ucrania al ejército nazi. De eso no se dice nada, pero ahora mira por dónde nos sale, y no con eso estoy acusando a todos los ucranianos, ni mucho menos, ¿eh? Pero fijaos con lo que termina diciendo, pero también tengamos cuidado con lo que puede pasar ahora en Transnistria. Ya nos está avisando. Y antes ya hemos visto noticias al respecto. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? La conversación sobre la guerra está llegando a su fin y la síntesis parece pesimista. No hay suficiente voluntad de paz,
Es la amarga observación de Francisco, sí, muy amarga. La guerra es terrible y debemos gritarlo. Por eso he querido publicar este libro con Solferino, con el subtítulo El valor de construir la paz. Cuando me reuní con Orbán, me dijo que los rusos tienen un plan, que el 9 de mayo todo terminará. Recordad que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, fue al Vaticano y tuvieron una conversación. Y mira qué dice que le dijo, que el día 9 de mayo, que es el día, ya sabéis que Rusia lo tiene marcado en su calendario, que eso va a terminar. Dice, espero que sea así, para que se pueda entender también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, es quitarle a Ucrania el puerto del Mar Negro, es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra. La mirada también está dirigida a las acciones que puede poner en el campo nuestro país. Italia está haciendo un buen trabajo, afirma el pontífice. La relación con Mario Draghi es buena, muy buena, ya, claro. Ya en el pasado, cuando estaba en el Banco Central Europeo, le pedí consejo. Él le pide consejo a Draghi. Es una persona directa y sencilla. Admiraba mucho a Giorgio Napolitano, que es un grande, y ahora a Sergio Mattarella. Siento un gran respeto por Emma Bonino. No comparto sus ideas, pero conoce África mejor que nadie. Frente a esta mujer digo chapeau, o sea, se quita el sombrero, en francés es la expresión chapeau. De la política y de los políticos italianos no quiere hablar demasiado. Recomienda a todos la seriedad y la capacidad de gestionar los éxitos del momento, que a menudo se vuelven efímeros. Todavía hay tiempo, al final de la entrevista, para hacer un balance del cambio en la Iglesia, el reto al que ha dedicado y seguirá dedicando el mayor compromiso. A menudo encontré una mentalidad preconciliar disfrazada de conciliar. En países como América Latina y África fue más fácil, en Italia quizás más difícil, pero hay buenos sacerdotes, buenos párrocos, buenas monjas, buenos laicos. Por ejemplo, una de las cosas que intento hacer para renovar la Iglesia italiana es no cambiar demasiado los obispos. El cardenal Gantin solía decir que el obispo es el esposo de la Iglesia. Cada obispo es el esposo de la Iglesia de por vida. Cuando hay un hábito es bueno. Por eso trato de nombrar sacerdotes, como ocurrió en Génova, en Turín, en Calabria. Creo que esta es la renovación de la Iglesia italiana. Ahora la próxima asamblea tendrá que elegir al nuevo presidente del CEI. Estoy tratando de encontrar uno que quiera hacer un buen cambio. Prefiero que sea un cardenal, alguien con autoridad, y que tenga la posibilidad de elegir al secretario, alguien que pueda decir, quiero trabajar con esta persona. El último pensamiento es para el cardenal Martini, cuyo artículo perfecto sobre el terrorismo y la guerra releyó el Papa después del 11 de septiembre. Es tan actual que he pedido que se vuelva a publicar en el Observatorio Romano. Continúen en los periódicos investigando la realidad, narrándola. Es un servicio al país por el que siempre les estaré agradecido. Ya veis, narrar la realidad, etcétera, etcétera, les dice a los periódicos que lo hagan, y por tanto a los periodistas, pero claro, resulta que de los periodistas, de todo lo que hay detrás, no dicen nada, probablemente no lo saben, y otros sí lo saben, tampoco lo van a decir. Pero, ¿qué hemos de hacer? Ir viendo todo lo que va aconteciendo para que nos demos cuenta de cuál es la auténtica realidad, de lo que hay entre bambalinas, y que por desgracia muchos solo se quedan mirando las cortinas por la parte de adelante donde se hace el teatro, pero no ven todo lo que se hace por detrás, lamentablemente. Bien, pues ya veis, ya nos está avisando el Papa. Tercera Guerra Mundial, a saco, a tope. Nos estamos preparando para todo lo que se viene. Y con esto no digo que hemos de almacenar esto y lo otro. Lo que hemos de hacer es prepararnos para estar con Cristo. Y lo que hemos de hacer es dar el mensaje profético, mostrando las evidencias a la gente para que despierte. Y Dios ya nos ayudará, porque en sus manos estamos siempre. Y que se haga su voluntad sobre nosotros. Pase lo que pase, pero sobre todo, demos el mensaje del cuarto ángel, que nadie está diciendo con tanta claridad, porque Dios tiene un pueblo y a él se le debe unir todo aquel que está en otro redil, en lados equivocados, pero que son honestos buscadores de la verdad. Y el tiempo se va acabando, señores, se va acabando.
Últimas noticias ya que presentamos por hoy. Kiev afirma que Hungría sabía con antelación del operativo militar de Rusia en Ucrania y quería apoderarse de una parte del territorio ucraniano. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, advirtió que habrá consecuencias para Budapest. Mira, y el Papa acababa de hablar de Víctor Orbán, el presidente de Hungría. Hungría fue informada con antelación por Moscú del operativo militar de Rusia en Ucrania y esperaba apoderarse de una parte del territorio del país vecino, afirmó este lunes Alexei Danilov. Hungría declara abiertamente su cooperación con la Federación Rusa. Además, fue advertida por el presidente ruso Vladimir Putin de que habría un ataque a nuestro país. Hemos visto su posición, señaló a medios locales, respondiendo a si Budapest podría impedir el ingreso de Kiev en la OTAN. Pensó que podía tomar una parte de nuestros territorios, agregó el alto funcionario, subrayando que esto nunca ocurrirá. Asimismo, Danilov aseguró que habrá consecuencias para Budapest. En cuanto a Hungría, que se ha comportado así, veremos qué consecuencias tendrá esta guerra para ese país, dijo. Vaya amenazas, Vaya amenazas ahora sobre Hungría. Claro, Víctor Orbán, curioso, tan cercano al Papa por un lado y tan cercano a Rusia. Y mira por dónde ahora estas amenazas de Ucrania sobre Hungría. ¿Creéis en verdad que esto va a terminar en 4 días y ya se acabará para siempre? ¿Este conflicto? ¿En serio? Previamente este lunes, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, apareció nombrando en el sitio web ucraniano Mitrovvorets, que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. En la web se afirma que Orbán es un propagandista antiucraniano. Asimismo, la página atribuye al ministro húngaro participar en actos de agresión humanitaria contra Ucrania, convertirse en cómplice de los crímenes de las autoridades rusas contra Ucrania y sus ciudadanos, así como se le inculpa de la cooperación con el agresor ruso. Aunque Hungría es miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN, Budapest se ha negado a enviar armas a Ucrania o a permitir su tránsito por su territorio. Además, se ha opuesto a un embargo de petróleo y gas contra Moscú. El pasado domingo, el medio alemán ZDF reportó que Hungría había cambiado de postura respecto al veto. Sin embargo, el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, reiteró en una publicación en las redes sociales que Budapest no ha cambiado su postura sobre el embargo al petróleo y el gas ruso. No lo apoyamos, aseguró. Pues ya se han sentenciado, ya lo veis, las cosas van así. Buques de guerra chinos dirigidos por el portaaviones Liaoning inician una misión de entrenamiento de combate realista en el Pacífico Occidental. 8 buques de guerra, ¿Por qué en esa zona? Ya sabéis, China, Taiwán. Hungría dice que recibe ataques injustos por no apoyar las sanciones contra el petróleo y el gas rusos. Mira por dónde, Mirad qué dicen. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, aseguró este martes que el gobierno de su país no votará a favor de sanciones que impidan el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría para no poner en peligro su propia seguridad energética, informan los medios locales. Asimismo, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Kazajistán, Mukhtar Tluberdi, Szijjártó señaló que Budapest enfrenta ataques injustos, a pesar de haber apoyado el resto de las sanciones que la Unión Europea introdujo contra Moscú hasta el momento. Por supuesto, una de las razones de esto puede ser que hablamos honestamente de nuestra falta de voluntad para renunciar a la seguridad del suministro energético de nuestro país, declaró el canciller. Consideramos este problema solo desde el punto de vista del interés nacional húngaro. No nos importa lo que piensen, bueno o malo, de esto en Oriente o en Occidente, dijo Szijjártó. Este es un problema real de seguridad de suministro para nosotros, ya que actualmente es físicamente imposible operar la economía húngara sin petróleo crudo de Rusia, enfatizó. De acuerdo a las palabras del ministro, Hungría obtiene alrededor del 65% del petróleo de Rusia a través del oleoducto Druzhba, Amistad, cifra que representa la compra de 20.000 toneladas de crudo al día, y de momento no existen rutas de transporte alternativas para compensar esta cantidad. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, declaró a principios de abril que a su país no le vale la pena cortar los suministros energéticos rusos más baratos para tener en lugar de ellos los caros estadounidenses, ya que sobre la mesa
está el funcionamiento de su propia economía. Asimismo, advirtió que las posibles restricciones al crudo proveniente de Rusia constituyen una línea roja para Budapest. Claro, les dicen que no compren a Rusia, ni petróleo ni gas, y que se lo compren aquí en Estados Unidos, que sale mucho más caro. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Como si fueran tontos, ¿no? Bueno, pues es lo que está pasando ya con algunos países que se han sometido ya totalmente a Estados Unidos así. Y mientras Estados Unidos se enriquece, las sanciones van contra Rusia, pero ¿quién sale perjudicado mientras? Pues la nación que pasa por el aro, no falla. Ya sabéis que, sí, Víctor Orbán y el Papa se vieron, pero tienen una serie de discrepancias sobre algún punto, ¿eh? Veremos cómo termina esto. Por su parte, el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, reiteró en una reciente publicación en las redes sociales que Budapest no ha cambiado su postura sobre el embargo al petróleo y el gas ruso. Es lo que hemos visto antes. No lo apoyamos, aseguró el vocero. Sus comentarios se produjeron en respuesta a un artículo del medio alemán ZDF, que el domingo reportó que Hungría, Austria y Eslovaquia habían cambiado de postura respecto al veto. Bueno, pues ya veis. Vaya panorama por todos lados, ¿eh? Y recordad, como dijimos, que la última guerra sería por petróleo, gas, a nivel, como no, de recursos energéticos, ¿eh? Ya lo decían los pioneros adventistas hace muchísimos años. Ahora no, eso ya no se dice, claro, porque ya han hecho su faena los jesuitas dentro de la Iglesia adventista para cambiar todo eso, por supuesto. Pero antes se decía, y vaya que se daban en el clavo. Gracias a Dios que estamos recuperando sus verdades pasadas, porque desde luego queda claro que no iban nada errados. Eso por una parte, y por el otro ya sabemos lo que el Vaticano está haciendo para conseguir sus fines. No falla. Fin del equilibrio. Israel estaría analizando el envío de armas a Ucrania. Madre mía, ya si pasa eso, ya os podéis imaginar, ¿no? Sin embargo, ahora se espera que los funcionarios israelíes apoyen el envío de ayuda militar a Ucrania. Antes decían que no, solo enviaban material humanitario, hospital de campaña, etc. Aunque a niveles simbólicos enviarían esa ayuda militar a Ucrania. Y aún con la esperanza de mantener intacta su relación con Rusia, informó Haaretz el martes, citando a funcionarios con conocimiento del asunto. Según un funcionario diplomático, Israel no considerará enviar armas ofensivas o tecnología defensiva avanzada, como el sistema antimisiles Iron Dome, pero intentará encontrar equipos que puedan ser donados sin provocar una crisis con Moscú. Todavía no hay un plan para proporcionar armamento ofensivo, sino solo armas defensivas, dijo la fuente citada. Dice, todavía. Todavía no hay. Sí, pero esto puede cambiar. Y ya estamos viendo la tensión entre Rusia e Israel. Una vez más remarco, no olvidéis esta tensión y recordad lo que trataremos, y ya vamos tratando en Gog y Magog. Y no olvidéis la profecía de Daniel 11, versículos finales, porque todo esto va íntimamente ligado, aunque algunos digan que esto es solo guerras y rumores de guerras. Y otros que, bueno, esto no es nada. Bueno, pues preparaos a ir viendo lo que iremos presentando y a ver si utilizando vuestra cabeza en conexión con el Espíritu Santo vais viendo la auténtica realidad. Frustran un intento de sabotaje con un dron contra un centro de radio y televisión de Transnistria desde el territorio de Ucrania. Bueno, el Papa ya estaba avisando también, ¡ay, Transnistria, qué pasará! Pues ya veis venir qué puede pasar, ¿no? Putin pide a Macron que Occidente deje de enviar armas a Ucrania. Es claro, ¿eh? Porque si esto sigue, ya sabéis lo que va a pasar. ¿Creéis que Rusia no hará nada? El batallón Stryker y una unidad de aviones de combate F-35 de Estados Unidos llegan a Rumanía. Según el presidente rumano, esta contribución busca reforzar la disuasión y la defensa en el flanco oriental de la OTAN. ¿Contra quién? Evidentemente, para prevenir ataques rusos o para liarla. Reportan que Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. Una vez más, Corea del Norte también en todo ello, cómo no.
Detectan indicios de que la economía de China atraviesa un periodo difícil, lo que podría afectar a la economía mundial. Las interrupciones causadas por la pandemia en las cadenas de suministros, así como el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que han contribuido a reducir la demanda de exportaciones chinas, podrían provocar una grave inflación en el país asiático. Por tanto, ¿a quién van también a ir limitando su poder? Hacerlo tambalear a China. No falla. COVID-19 en China. Rusia y Ucrania afecta las exportaciones chinas. Bueno, pues hay que ser bastante borrego para no darse cuenta de las cosas como se están moviendo para hacer sucumbir a Rusia y China. El Vaticano no parará y sus aliados a su cabeza, Estados Unidos, no parará de hacerle el juego, porque unos saldrán beneficiados con sus negocios y los otros mandarán a nivel espiritual al mundo para llevarlo de cabezas a servir al diablo. Y la gente no sabe nada de esto, nada. Pues nosotros vamos a terminar estas conferencias de noticias, que ya veis que es un no parar, y que digan aún que no está pasando nada que cumpla la profecía, en serio. Es que, bueno, vale más callarse. Terminamos con esta cita de Ellen White, Eventos de los últimos días, su libro recopilatorio, uno de ellos. En la página 13 nos llega a decir esto. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Se registra en Génesis 7:1 y 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Es un escrito que originalmente apareció en el libro Deseado de todas las gentes, escrito o publicado en 1898. ¿Y cuánta verdad hay en todo esto? Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, como no, antes de que acontecieran. Y ahora que se está viniendo todo, el Señor no va a decir nada, no nos va a advertir de nada, y todos serán solo guerras y rumores de guerras y nos quedamos con eso. ¿O que esto no tiene nada que ver con las profecías finales? Pues ya veis, los que hicieron caso al llamado que Dios dio a través de sus profetas o a través de los ángeles directamente, obtuvieron la salvación. Fueron fieles al Señor en sus mandamientos y en todo. A Noé lo mismo, a Lot lo mismo, a los cristianos de Jerusalén después de la muerte de Cristo lo mismo. Y ya sabéis qué pasó en el año 70. Sí, y eso forma parte de las profecías bíblicas que ya mostramos en los estudios bíblicos. Pues mira por dónde. Los cristianos que sabían lo que iba a acontecer en cierto momento y cómo, se fueron a tiempo y salvaron sus vidas. El resto de judíos que se habían quedado allí, que habían pasado del mensaje de Cristo y de lo que los discípulos les decían, murieron masacrados. Y el templo fue destruido, el segundo templo. ¿Y qué pasó? Dispersión de judíos, la diáspora, por todas partes. Pero es curioso, hasta en eso el Señor cumple sus propósitos, y era necesario que esto pasara para que se cumplieran las profecías que mostramos en los temas de los judíos en el tiempo del fin, porque esto aún no ha terminado, y aún hay mucho al respecto.
Bien, y todo esto ahora que estamos ante la segunda venida de Cristo y la destrucción que va a sobrecoger al mundo, que cuidado, va mucho más allá de esta tercera guerra mundial, va mucho más allá de epidemias, pestes, hambres, terremotos, va mucho más allá de violencias, crímenes, lo que queráis. La destrucción que ha de sobrecoger al mundo es esto, sí, pero al final serán las 7 plagas finales, incluido Armagedón, conflicto espiritual, persiguiendo a muerte al pueblo de Dios que estará huyendo por ser fiel, guardando los mandamientos, incluido el sábado, y no aceptando a Satanás como simulando ser Cristo, mientras al mismo tiempo habrá una guerra brutal en el mundo, aún después de esto que estamos viendo ahora. Y entonces aparecerá nuestro Señor con su señal, viniendo desde Orión, y nos va a salvar. ¿Y eso sucede cuándo? Ah, no, eso solo sabe el Padre, el día y la hora, y una vez más digamos claramente desde aquí, el día y la hora lo anunciará el Padre, y solo lo anunciará Él, pero no anunciará el mes y el año, porque eso ya se sabe. El día y la hora, además, solo lo dirá Él, pero ¿solo lo sabe Él? Una vez más, debemos conocer que ese texto está mal traducido. No solo lo sabe el Padre, lo sabe el cielo, pero solo el Padre lo anunciará. Solo el Padre lo da a conocer. Y si no sabemos la auténtica traducción de ese texto, nos colará el engaño que ha perdurado durante tanto tiempo en las iglesias cristianas, en todas, diciendo que no se puede saber cuándo va a regresar el Señor, ni el año siquiera. Y sabemos que viene en Sukkot, en la fiesta de tabernáculos, y esto es entre septiembre y octubre, en el hemisferio norte, claro que sí, otoño, final de verano, otoño, sí. ¿Y de qué año? Justo cuando se cumplen los 6.000 años desde la entrada del pecado. Los 4.000 pasaron justo en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Era el año 31 de nuestra era. Sí, el 31. Allí se cumplieron 4.000 años. Y si sumamos 2.000 más para cumplir los 6.000 que nos dice la profecía que será su segunda venida, ¿no nos lleva esto acaso indudablemente al 2031? Pues ya lo sabéis, y lo hemos demostrado. Y cualquiera que diga que sois no sé qué, que decís no sé qué, pues ya os lo podéis callar y podéis mirar lo que hemos presentado si queréis la salvación. Y si queréis anunciar al mundo que ya se puede preparar, porque todo esto son las señales previas a su segunda venida. Y no caigamos en lo que prepara Satanás, que es el gran engaño, su simulación de Cristo, como si fuera Él. Y todo esto el papado y las sociedades secretas trabajando de lleno en ello, con el poder de Estados Unidos, sus aliados, y haciendo la guerra a quien no pase por el aro. Y al final todo el mundo va a creer, todos, chinos, rusos, da igual, todos van a creer en lo mismo, porque todos van a ser engañados. Pero Dios tiene pueblo en China, en Rusia, en Estados Unidos, en los países aliados, en los demás, como Corea, donde sea, es igual. Dios tiene un pueblo y le va a hacer llegar el mensaje del cuarto ángel, y los suyos van a reaccionar y se van a juntar al pueblo de Dios, el que predica el mensaje del cuarto ángel, el pueblo del tercer Elías. ¿Estamos preparados ya para dar ese mensaje al mundo? Pues démoslo. Maranata 2031. Sí, guste o no guste, el Señor vuelve en ese tiempo. O te preparas o te quedas fuera. No hay otra. Dios os bendiga.